Bien, vamos entonces a continuar con la grabación. Estamos en griego 2 y estamos en esta oportunidad con el verbo mi, ¿verdad? Entonces vamos a ver este verbo en cuanto a su desinencia. La desinencia de este verbo es un tanto distinto, por eso es que es importante aprender, ¿verdad? La primera persona es mi, la segunda persona singular sigma, la tercera persona singular si. Y en algunas ocasiones se puede añadir la n movible, la ni movible, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra que sigue a este verbo inicia con una vocal y si termina con otra vocal, entonces puede haber un choque vocálico. En ese sentido, lo mejor es eh, poner una ni. Primera persona plural, me. Segunda persona plural, te. Tercera persona plural, así. Entonces, estas desinencias personales hay que memorizar. Así como lo hemos hecho en griego uno y como hemos hecho con varias tablas, como hemos hecho con varias desinencias, con varios paradigmas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedas reconocer en el Nuevo Testamento justamente esto, o por lo menos puedas identificar que estos son verbos que pertenecen a la familia mi. ¿Por qué? Porque hoy en día ya hay bastantes programas, softwares que te dan la morfología, ¿verdad? Tanto programas gratuitos como Logos, como Eastword, como Bible.org y programas en Internet también. Entonces ya puedas tú reconocer que pertenece a los verbos mi. El paradigma o la tabla de conjugación para estos verbos es el siguiente. Didomi, que es la primera persona singular, si te das cuenta, la mi es la desinencia. Sigma, desinencia. Si, desinencia. ¿Verdad? Men, desinencia. T, desinencia. Así, desinencia. ¿No? Entonces, la palabra didomi, didos, didosi, yo doy, tú das, él da. Didomen, didote, dido así, nosotros damos, vosotros dais, ellos dan. Entonces, la tabla de conjugaciones del verbo mi, ¿verdad? Por lo menos del verbo que es didomi. Vale, dicho esto, entonces, esta tabla es importante que memorices o por lo menos reconozcas, ¿no? Sepas reconocer al momento de identificar un verbo de estos en el Nuevo Testamento griego. Como les dije, hoy en día ya hay muchos programas software que tú puedes obtener de forma gratuita o de pago, donde ya te dan toda la morfología hecha. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un ejemplo bíblico. Normalmente tomamos ejemplos bíblicos porque creo que es la forma de aprender griego y además nos introducimos y nos sumergimos al Nuevo Testamento griego como tal, ¿verdad? Así que Juan 14:27, este texto que ya hemos visto, vamos a diagramarlo en este momento, ¿sí? Para lo cual, mi recomendación siempre es que ustedes al momento de mirar el ejercicio puedan primero cambiar el color, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Usar el método colores. Los verbos de color rojo, los sustantivos azules, adjetivos naranja, conjunciones verde, adverbio negativo color lila, violeta, no sé cómo quiera llamarlo, y de esa manera poder identificar su forma gramatical, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también les doy el consejo de que antes de mirar el diagrama hecho, que más abajo vamos a ver, ustedes puedan intentar diagramar por su cuenta. Eso les va a ayudar mucho a poder ustedes aprender a diagramar no solo este ejercicio, sino cualquier ejercicio de la Biblia, ¿no? O sea, cualquier versículo de la Biblia. Bueno, la idea mía es facilitarles, obviamente, la forma correcta de diagramar, ¿verdad? Sin embargo, la idea también es que tú puedas aprender a diagramar, ¿ya?
Entonces, con una simple observación nos damos cuenta que aquí existen cuatro verbos. Uno, dos, tres, cuatro. Como existen cuatro verbos, entonces muy posiblemente sean cuatro oraciones en la diagramación. Entonces vamos a corroborar esto. Miren, oración uno, oración 2 separado por una coma o dos. ¿Por qué hasta aquí la oración 2? Me parece que hasta acá porque tiene un puntito ahí. Y eso implica de que es una oración, la que sigue es una oración subordinada. Y esta sería la oración 3, ¿verdad? Oración 3. Y no podemos cerrar hasta llegar hasta acá. ¿Por qué? Porque aquí está el verbo. Entonces, oración 3. Y del pronombre ego, parece ser que es la oración 4. Entonces, parece ser que este ejercicio, este versículo, tiene cuatro verbos con cuatro oraciones. Entre ellas están oraciones coordinadas, quiere decir las oraciones coordinadas son que son del mismo nivel gramatical, ¿sí? La misma categoría, están coordinadas, ¿no? Y algunas otras subordinadas, ¿no? Algunos verbos subordinados y quizá yuxtapuestas también. En español nosotros hemos aprendido esto, ¿verdad? Sin embargo, lo vamos a ver de forma gráfica en la diagramación. Voy a borrar esto para que no nos perjudique al momento de ver la diagramación. Ahí está. Bueno, parece ser que existen cuatro oraciones, como les dije. Oración uno, oración 2, y aquí arriba está la oración 3, y más arriba la oración 4, ¿no? Aquí está la oración 4. Entonces, esas cuatro oraciones están justamente acá. Y la oración uno y 2, como hemos llamado, la oración 1 y 2 o oración uno y 2, es una oración coordinada, ¿no? Son oraciones coordinadas. Entonces, oraciones coordinadas. ¿Qué quiere decir eso? Que la categoría gramatical es la misma. Da y doy. Verbo, verbo, sujeto, complemento directo, sujeto, sujeto. ¿No? Es una oración con la misma categoría gramatical. En este caso, puede ser adversativa. Dice, el mundo da a ustedes la paz, ¿no? O en este caso vamos a leer de acá, yo, dice, doy a ustedes la paz mía, ¿no? Entonces, no como el mundo les da, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una oración coordinada. Sin embargo, me parece que la oración número 2 es la oración principal, ¿no? Oración principal en el sentido de que sobre esta oración está descansando la siguiente oración que está por encima, las siguientes dos oraciones. El mundo da a ustedes la paz, sino yo, el mundo da a ustedes la paz, dice, sino yo doy a ustedes la paz mía. Ahora es un tanto difícil, vamos a decir así, esta diagramación, pero no imposible, ¿no? Algo más que quiero explicarles antes de pasar a la siguiente diagramación o siguiente diagramación. Am, la paz, esta palabra, es una oración o una palabra, un complemento directo tácito, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ponemos entre paréntesis este complemento indirecto lo mismo. Acá el complemento directo, lo propio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque el contexto nos demanda que tenga un complemento directo. El mundo da a ustedes, ¿qué da? La paz. Si no, yo
dice, doy a ustedes qué, la paz mía, ¿no? Aunque en español le estoy poniendo este pronombre posesivo junto con el complemento directo. Sin embargo, tal vez podemos diagramar aquí abajo, pero no hay necesidad de complicar más el asunto. ¿Ya? ¿Qué más? Y Reina Valera 60 por si acaso ha hecho esto, ¿no? Ha hecho justamente lo mismo, porque el contexto lo demanda. Muy bien. Entonces, esta es una conjunción, ¿ya? Casos, como, no como, dice. Y estas dos oraciones, mm, afimi y doi, didomi, son oraciones otra vez coordinadas. La 3 y la 4 oración coordinada, pero ambas están subordinadas al verbo dar, ¿verdad? Están subordinadas. Esto implica o indica eso, subordinación. Son verbos secundarios. Entonces, eso es importante entender, ¿no? Por ejemplo, en la traducción podemos traducir, ya sea, mejor es traducir de abajo, pero vamos a intentar traducir acá. Yo, dicen. Y una cosa es importante entender. Al momento de traducir, yo estoy traduciendo de forma literal. Por eso es que no vas a encontrar en algún sentido coherencia en la gramática española, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos traduciendo tal cual el griego nos da, literalmente, ¿verdad? Algunas versiones, como de Biblias, no usan una traducción palabra por palabra literal, sino muchas veces dan la idea del versículo. Pero creo que lo correcto es traducir de forma literal, ¿no? Palabra por palabra. Entonces yo dejo completamente a ustedes, dice Jesús, la paz. Y miren esta conjunción tácita. Y y yo doy a ustedes la paz mía. No como el mundo da a ustedes la paz, sino, dice el texto, sino yo doy a ustedes la paz mía, ¿verdad? Pues no es como el mundo os da. Esta comparación es importante. No como el mundo. La paz que yo les doy, eso les comentaba hace un momento, la paz que os doy no es como el mundo da. La paz que yo doy, dice Jesús, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no puede, digamos, ser derribada completamente, ni siquiera por los problemas, las dificultades, las aflicciones, ni por el pecado, ¿verdad? Ni por Satanás. La paz mía, dice Jesús, es completa, es entera. Por eso dice aquí una traducción quizá, dejo completamente mi paz a ustedes. ¿No? Y como les dije a un inicio, o no sé en qué video, de acá podemos sacar 4 puntos para nuestro sermón, o 3, o 2, como queramos verlo, o un solo punto. Pablo en Filipenses dice, ¿no? Que la paz que sobrepasa todo entendimiento es esa paz que Jesús nos está ofreciendo en este momento. El Evangelio hace eso, ¿no? Nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, toda lógica. ¿Cómo es posible que un cristiano haga esto, piense todavía así, tenga fe a pesar de que le ha pasado esto o aquello? Es justamente porque Dios, o en este caso Jesús, nos ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es esa paz que el mundo da, una paz momentánea, instantánea, relativa, ¿verdad? Sino es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que incluso puede ser ilógica para el incrédulo, para el que no cree, ¿no? Bien. Quizá la idea, quizá la idea, van a disculpar un poco, me estoy un poco resfriado.
Quizá la idea aquí puede explicarse de una forma más detallada, ¿sí? Pero por ahora vamos a solamente mirar el diagrama para luego tal vez interpretar. Ahora estamos viendo la forma de diagramar, de entender estos verbos. Luego necesitamos interpretar. Esto no está interpretado todavía, sino simplemente estamos mirando el método para diagramar, para aprender griego 2. Si se dan cuenta, esta oración ya es más larga. Son cuatro oraciones, dos subordinadas y dos coordinadas. Entonces la idea es aprender primero y luego interpretar. Vale. Entonces, también dentro de las oraciones mi existe lo que se llama los verbos en modo infinitivo, voz activa, tiempo presente llamados mi. ¿Recuerdan el verbo infinitivo? El modo infinitivo. Algunos lo llaman modo, otros no. Pero dicho modo, lo cual vamos a llamar así, es un verbo subordinado. Es más o menos como este de aquí. Es un verbo secundario, ¿verdad? Eso dijimos hace una clase pasada o dos, creo. Subordinado. No es un verbo principal, ¿no? Está subordinado a un verbo principal. En este caso, este es el verbo principal, da. Entonces, lo mismo pasa con el infinitivo. Es un verbo subordinado. Bueno, y muchas veces va a funcionar como sustantivo, un nombre. La desinencia es ne o como se escriben ahí. Y al momento de conjugar, vamos a conjugar, tiene una sola conjugación. ¿Por qué? Porque es el infinitivo no se puede conjugar por primera, segunda, tercera persona, singular y plural, solamente se conjuga de una manera. Di, do, di, do, ne, dar. Nuestro español también tiene esto, ¿verdad? Nuestro español, para presentar los verbos, normalmente los presenta en infinitivo. Jugar, amar, bailar, cantar, reír, pero en griego no los presenta en infinitivo, los presenta en conjugado, ¿verdad? Vale, vamos a borrar este de acá. Muy bien. Vamos a entonces mirar una diagramación de este verbo infinitivo, ¿sí? Una diagramación de este verbo infinitivo para poder mirar, ¿no? Cómo es este, este verbo. Mateo 7:11 dice, idate, domate, agata, agaza, idoné, tiz, tectiz, imón. ¿Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? No es una pregunta, ¿no? Entonces, ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? Otro ejemplo lo podemos ver en Hechos 20:35. Macarium, Stin Malón, Didoné y Lambanín. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, antes de mirar el diagrama, vamos a analizar un poco la oración. Parece ser que aquí hay un verbo, por el color obviamente, tiene su sustantivo y su adjetivo. Inmediatamente aparece otro verbo, tiene su sustantivo y un pronombre. Este verbo, idate, por la desinencia, no puede ser infinitivo. Entonces, obviamente, este va a ser el verbo principal. En cambio, este didote tiene la desinencia del infinitivo didomi. Entonces, este es el verbo subordinado, BS. Ya con esa idea me doy cuenta de que la diagramación en mi mente es verbo principal y verbo subordinado. Así que vamos a ver gráficamente esto. Ahí está. Vosotros, verbo principal,
Déjenme, voy a sacar el esfero o lapicero. Verbo principal, sujeto. Y aquí está, verbo secundario y la oración secundaria. Toda esta oración secundaria. Subordinada también se puede llamar, ¿no? Oración subordinada al verbo principal. Vosotros sabéis, ¿qué sabéis? Dar dádivas buenas a los hijos de vosotros. Nuevamente, la traducción es literal. El método que estoy usando es traducir literalmente, tal cual está en el griego. ¿Sí? Entonces, en español no podemos hablar así, ¿no? Vosotros sabéis dar dádivas buenas a los hijos de vosotros, ¿no? Si no es a vuestros hijos o a nuestros hijos, ¿verdad? Muy bien, entonces, esta es la oración subordinada en modo infinitivo. En este caso está como complemento directo. Todo esto es complemento directo. La función que cumple en la oración, esta oración que es subordinada. Está complementando ¿qué? Al verbo principal, sabéis. Y este es el sujeto, como hemos dicho. No olviden que el verbo infinitivo puede ir acá como complemento directo o puede ir como sujeto. Todo esto se puede trasladar acá. Va a depender de la oración, ¿no? Muy bien. También existen verbos que son del verbo mi, llamados verbos auristos, ¿verdad? Que la diferencia en sí es el tiempo más que la diagramación. Entonces, como les dije a un inicio, aunque la primera definición del verbo auristo puede ser un verbo en el pasado puntual, no siempre es así. ¿Sí? ¿Cuál es la desinencia? Ne, ¿no? Y el acento circunflejo en la Y, ¿no? Entonces, un acento circunflejo más la ne o la nai, como se está escribiendo, como se escribe acá, es un verbo infinitivo en tiempo auristo. No lleva aumento. Podemos ver en Mateo 14:7 este verbo. Ocen met orku homologisen afti dune. Por lo cual le prometió con juramento dar. Verbo infinitivo, pero en tiempo auristo. Mateo 20:28, lo propio. Ala diaconice que dune pin psihin aftu lutron antipolón, sino para servir y para dar su vida en rescate de, o por, perdón, muchos. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de diagramación. Este verbo obviamente es el que está con la flecha, ¿verdad? Dune y el acento circunflejo mil. Mateo 14:7 parece ser que en este caso, dune es el verbo subordinado o secundario, y me parece ser que este es el verbo principal, ¿no? Entonces, esto es el verbo subordinado que va a ir apoyando al verbo principal. Veamos en la diagramación esto. Lo vamos a borrar acá porque no nos va a dejar, sino. ¿Ve? Ahí está, como les decía. Entonces,
prometió, ¿no? Por lo cual él prometió con juramento dar a ella. Entonces el verbo duné está funcionando como complemento directo del verbo principal, prometió. Y ese es un verbo subordinado. Muy bien. Entonces, así es como se ve el verbo eh, mi, ¿verdad? Vamos a quedar acá y ya después vamos a continuar con la segunda parte del verbo mi.